Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos estáis siguiendo ahora mismo en directo desde el canal YouTube de Abacu Consumo. Agradeceros el que podáis invertir algo de tiempo en acompañarnos en esta jornada de Instituto de la Digitalización de la Sociedad. No pretende tocar todos los puntos relativos a todo este proceso de digitalización de lo que somos protagonistas todos y cada una de las personas, sino sobre todo comentar algunos puntos que nos parecen esenciales desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, esta jornada lo que pretende es conocer de alguna manera hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos con esto de las tecnologías. En segundo lugar, conocer inclusive diferentes acciones que están potenciando un poco todo lo que es la digitalización desde el punto de vista de formación de aptitudes y actitudes, y luego también hacer un pequeño esbozo o más bien reflexiones desde el punto de vista ético sobre el uso de las tecnologías. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces de, en primer lugar, pasar los próximos 60-70 minutos de la manera más ágil posible, que aprendamos, pero que también obviamente se nos llene la cabeza de nuevos interrogantes, porque eso significa que nos da información que hasta ahora desconocíamos. Y para inaugurar esta jornada, pues tengo conmigo a una persona que la verdad es que estos últimos años estamos recurriendo constantemente. Ella es Viviana Medialdía, es directora general de consumo del Ministerio de Consumo, y la verdad es que no solamente acude a nuestras llamadas para todo lo que son acciones formativas e informativas, sino luego también para, de manera conjunta, realizar proyectos que en la mayoría de casos están ayudando muchísimo a la población, sobre todo a esa población más vulnerable en todas las temáticas que como Asociación de Consumidores intentamos tocar. Por lo tanto, pues buenas tardes y bienvenida, Viviana. Hola, Fernando, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos estáis viendo desde casa, que vamos a compartir este rato, ¿no?, con esta temática tan apasionante que nos proponéis desde CECU. Bueno, lo primero, muy rapidito, pero sí que quería agradecer a CECU la organización de estas jornadas, también contar con estos tres ponentes tan interesantes que vamos a tener la oportunidad de escuchar, a Narcisa, a Luis Miguel y a Ismael. Ahora después los iréis conociendo. Y bueno, también agradeceros, ¿no? Tú dices que me tenéis estos 2 años muy explotada. Yo, de verdad, que dentro de toda mi agenda, este tipo de invitaciones, pues es de lo más bonito, y ojalá sigáis teniendo estas iniciativas y me sigáis invitando, porque son siempre ratos agradables y en los que aprovecho para aprender mucho. Cogéis muy bien los temas para las jornadas, la verdad es que es así, y esta tarde, hablando de la digitalización de la sociedad, pues bueno, ¿no? Yo creo que lo primero tenemos quizá que reconocer que, como pasa con todas las grandes transformaciones sociales, pues estamos ante un proceso, ante una transformación sobre el que queremos pensar, queremos reflexionar, pero la transformación nos atropella, ¿no? Nos ha atropellado. Tenemos que ir un poco pues reflexionando, teorizando desde las instituciones. Yo hablo desde mi punto de vista, tratando también de generar regulación a la vez que ya la digitalización, ¿no?, se ha hecho carne y nos está reorganizando la vida. Esto era seguramente, lo hubiera dicho quizá parecido si hubiéramos tenido este encuentro antes de 2020, pero lo cierto es que después de la pandemia, ¿no?, en la pandemia yo creo que el proceso de digitalización ha dado un salto cualitativo. Yo señalaría tres aspectos, no sé si nuevos, pero desde luego que se han acentuado, ¿no? Por un lado, de la mano de la pandemia, la digitalización ha llegado a ámbitos nuevos que antes no estaban digitalizados o no estaban apenas digitalizados. Se me ocurre, pues, por ejemplo, el ámbito de la atención sanitaria. A lo mejor sí estaban digitalizados en ciertos reductos, pero no de una forma masiva. Cierto consumo, es decir, es verdad que había ciertos productos y servicios que ya estaba extendida la compra por Internet, pero otros no, y con la pandemia damos el salto. O también ciertos ámbitos de las relaciones sociales. Utilizábamos la digitalización para las relaciones sociales, pero no como lo hacemos ahora, ¿no? Y la pandemia ha tenido mucho que ver. Entonces, nuevos ámbitos en los que antes no había penetrado la digitalización, nuevos segmentos de población, es decir, en los ámbitos donde ya había digitalización, había población que no entraba y que en el contexto de la pandemia ha dado el paso, ¿no?
podríamos decir incluso ha tenido o se ha visto forzada a dar el paso. Entonces tenemos también esa población, digamos, estrenándose. Y el tercer factor yo creo que sería que en algunos de estos espacios la digitalización no se presenta como una alternativa, sino como la única alternativa, porque han desaparecido en un primer momento por cuestiones de pandemia y luego también porque la industria ya ha ido aprovechando, podríamos decir, la situación, con lo cual en muchas situaciones la digitalización no es una alternativa, sino se ha convertido en el único camino. Tenemos nuevos ámbitos, tenemos población que por primera vez entra en digitalización y en algunos de estos ámbitos no hay alternativa. Yo creo que a nadie se nos escapa que lo que tenemos es un cóctel explosivo, ¿no? o que puede ser explosivo. Ojo, también tenemos un mundo maravilloso de posibilidades y yo creo que todos las tenemos en mente, ¿no? Yo creo que, pues si pensamos en tres ámbitos fundamentales, no los únicos, pero tres ámbitos que yo creo que todos y todas coincidiríamos en que son fundamentales de nuestra vida, como pueden ser el empleo, las relaciones sociales o el consumo, y vemos cómo la digitalización los ha afectado, a nadie se nos escapa las ventajas, ¿no? Y los enormes aspectos positivos que se nos han generado y las posibilidades que se nos han abierto, ¿no? Estoy segura de que a todos nos viene a la cabeza. Están ahí, pero yo os voy a invitar, ¿no? Yo creo que sería muy productivo que esta tarde nos paráramos a pensar también sobre cuáles son los problemas cuáles son los potenciales riesgos de estas novedades, ¿no? Sobre todo porque nos invita a reflexionar sobre dónde tenemos que poner las alertas. Aquí yo un poco, pues mi de formación profesional, ¿no? Dónde tenemos que poner las alertas, un poco de dónde tenemos que ir teniendo cuidado para actuar, para no dejar a nadie atrás. Pensándolo desde el punto de vista del consumo, ¿no? Que otra vez, pues mi de formación profesional, ¿no? Estoy más acostumbrada a pensar en esos términos y creo que pensando en la digitalización en el consumo nos da buenos ejemplos de cuáles son los riesgos y las cosas sobre las que tenemos que pensar. Yo creo que la clave para tener cuidado con esta digitalización, siempre con esa idea de no dejar a nadie atrás, es no olvidar, tener siempre presente que los seres humanos somos muchas cosas, pero voy a señalar dos. Somos, por un lado, ecodependientes, es decir, no podemos obviar el compromiso ecológico, es decir, las restricciones que nos impone el medio natural, y somos interdependientes, es decir, no somos autónomos, no somos individuos que podamos pervivir por nosotros mismos sin depender todos, más o menos unos u otros, depende de las situaciones de nuestro entorno social. Yo voy a ser muy rápida, me toca inaugurar, no lo pierdo de vista, no soy la ponente oculta, voy a ser muy rápida, pero sí me gustaría lanzar esta idea. Yo creo que tenemos que partir de la idea de que es irrenunciable el hecho de que dependemos de las restricciones naturales y que dependemos del entorno, esa ecodependencia y esa interdependencia, porque hay un riesgo grande de que la digitalización nos genere la ficción de que esas dos dependencias las podemos superar o se disuelven. ¿Vale? Y me voy a explicar un poco. Por ejemplo, si pensamos en la ecodependencia o en la dependencia que en todos los puntos de vista, pero en concreto desde el punto de vista de nuestro modelo de consumo, tenemos con respecto al sistema físico, ¿no? Las restricciones en tanto en cuanto los recursos que necesitamos para sostener nuestro modelo de consumo y también los residuos que generamos. ¿Qué es lo que la ilusión, falsa ilusión que nos puede generar el entorno de la digitalización? Ese falso contexto de inmaterialidad propio del contexto digital en el cual pareciera que nos hemos divorciado, que hemos superado, que podemos dar por superado esas restricciones de la materialidad, ¿no? Ya no estamos tan imbuidos en un proceso de materialidad física, de materiales, de ver los recursos de nuestros procesos de consumo, ¿no? Porque estamos en nuestra habitación, apretamos un clic, todo parece que es transparente, inocuo, inmaterial, cuando no es así, ¿no? Sabemos que las exigencias, tanto en términos de recursos como de residuos, de estos procesos en apariencia inmateriales, son muy, muy exigentes desde el punto de vista ecológico. Sabemos, por ejemplo, que aunque sea un acto que parezca inocuo desde el punto de vista ecológico, ¿no? La compra con un clic desde nuestra habitación genera nuevos problemas ecológicos nuevos, es decir, no solo no superamos
los que ya traíamos, sino que añadimos desde el punto de vista medioambiental nuevas problemáticas, ¿no? No me extiendo, pero pues el empaquetamiento excesivo, el nuevo modelo de distribución, es decir, que a cada uno nos traigan cada una de las cosas que compramos hasta el portal de nuestra casa, ¿no? Las emisiones, la contaminación asociada a esa última milla, ¿no? Ese transporte de que cada cosa venga hasta mi casa motorizada, o todo lo que tiene que ver con las compras compulsivas, no me voy a extender, pero que está también muy estudiado, ¿no? Cómo tenemos el clic, el gatillo muy, muy rápido, ¿no? Y hay, por ejemplo, una tasa de devolución de productos mucho más alta cuando compramos vía online, ¿no? Porque hemos hecho una compra mucho menos reflexionada, y también lo que llamamos una tasa de compra fallida, ¿no? Que al final nos quedamos con el producto, pero reconocemos de que a lo mejor en otro contexto más pausado, más no hubiéramos hecho esa compra, ¿no? No solo no superamos las restricciones ecológicas que nos obligan a replantearnos nuestro modelo de consumo, sino que la digitalización, a pesar de esa apariencia inmaterial, nos estaría planteando nuevos problemas o nuevos motivos por los cuales preocuparnos todavía más por el impacto ecológico. El segundo ejemplo que ponía, el de la interdependencia, ¿no? También creo que la digitalización puede generar esta falsa sensación de que somos individuos autónomos y que nos bastamos por sí mismos, yo misma con mi móvil, ¿no? Puedo ejercer plenamente cualquier acto de consumo y hacer ejercicio pleno de todos mis derechos, ¿no? Yo creo que es también una sensación falsa, porque la realidad es, pues por un lado, que existe la brecha digital, que la exclusión digital no es una cuestión marginal, es una cuestión que afecta a sectores muy amplios de nuestra sociedad, y que hay también muchas personas que, sin estar excluidas digitalmente, eso no quiere decir que se manejen o que nos manejemos con la suficiente soltura en unos entornos cada vez más complejos de inteligencia artificial, de uso de nuestros datos, que nos manejemos con el suficiente dominio como para poder asegurar que estamos ejerciendo con toda conciencia y en toda la plenitud los derechos que nos corresponden. Yo creo que engancha muy bien, lo decía Fernando al principio, con esta idea que estamos trabajando en el Ministerio de Consumo. No quiero hablar mucho del Ministerio de Consumo, pero esta idea de persona consumidora vulnerable, que no es solo la persona que tenga un bajo nivel de renta, ni es una persona que es vulnerable en todas las situaciones de su vida, y otras que, como somos jóvenes o un poco jóvenes o no muy mayores, o tenemos cierto nivel formativo, entonces no somos vulnerables y no vamos a serlo en ninguna situación de nuestra vida. Todas las personas en cualquier contexto podemos ser vulnerables, y la digitalización hace eso absolutamente evidente, ¿no? Cualquier persona por sí sola puede tener un móvil, puede comprarlo todo, pero eso no quiere decir que esté pudiendo recibir toda la información y ejercer todos sus derechos. En definitiva, ¿no? y con esto termino, pues la reflexión sería un poco pues que esa alerta frente a las falsas ideas de individualismo autónomo y de inmaterialidad que nos pueden hacer pensar, ¿no? Esa mística de haber superado viejos dilemas, ¿no? Que nos obligan a enfrentarnos a los problemas, pues, del reto ecológico y también el reto de la exclusión social, y a no dejar a nadie de lado, ¿no? Estoy segura que esas alertas que yo, bueno, pues en estos minutitos sí que me parecía interesante dejarlas clara y explícitamente encima de la mesa, que se van a recoger seguramente en las intervenciones que me suceden y que se van a desarrollar, estoy también segura, con muchísima más profundidad de lo que yo he podido hacer. Muchas gracias otra vez por dejarme este espacio, y adelante con la jornada, que seguro que va a ser muy productiva y muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Viviana. No nos olvidaremos, esperemos desde luego CECU no, pero esperemos que los ciudadanos, las personas tampoco, que ese término de sostenibilidad abarca muchísimas cosas, y que obviamente el estar todos los días en las pantallas de los smartphones, las tablets, los ordenadores, no nos ha de dejar no tiene que tapar los retos que tenemos todavía para intentar cambiar un poco esta situación tan grave a la que hemos llegado con el medio ambiente, el entorno y también la sostenibilidad del planeta en términos generales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ahora, si te parece, vamos a dar paso a la mesa redonda. Yo, antes de iniciar el paso a la mesa redonda, 2-3 mensajes importantes. Primero se va a estructurar en 3 intervenciones de 3 personas
expertas en diferentes materias, que durante aproximadamente unos 15 minutos pues, nos harán llegar sus reflexiones sobre los contenidos que conocen relacionados con todo este proceso de digitalización. Toda la jornada va a ser grabada, de hecho lo está siendo ya en estos momentos, porque si bien hay inscritas hay medio centenar de entidades, asociaciones de vecinos, OMIs, asociaciones de consumidores, organizaciones de CECU y otras entidades, luego tenemos un efecto de difusión mucho mayor hacia nuestras bases de asociados. Por lo tanto, toda la jornada se va a grabar para luego que pueda ser visionada por parte de las personas que no han podido acompañarnos esta misma tarde. Las preguntas que podéis hacer todos los que nos estáis viendo las podéis hacer a través de dos canales. Bien a través del propio chat del canal YouTube de Abacu Consumo o bien directamente enviando correos electrónicos a formacion@abacu.es. Las preguntas que nos lleguen, pues intentaremos aunarlas en varias de ellas a los diferentes ponentes al finalizar sus intervenciones. Y ahora ya yo voy a dar paso a las tres personas que van a ser los protagonistas de esta mesa y ellos mismos pues, van a ir apareciendo en las imágenes. En primer lugar, Narcís Cardona. Hola Narcís, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estará también con nosotros Luis Miguel Olivas. Luis Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y cerrará esta terna Ismael Quintanilla. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé lo que realmente aparece, pero si aparece David Quintanilla, no. Yo soy Ismael Quintanilla, David es mi hijo. Buenas tardes. Muchas gracias por la aclaración, Ismael. Bueno, estas van a ser las tres personas que me van a acompañar, que van a protagonizar. En principio queremos que sea una jornada ágil, donde sobre todo al final nos quedemos con muchos interrogantes, porque eso significa que nos habéis despertado esto que tenemos aquí dentro de la cabeza, y que hará falta pues, seguir haciendo formación para que podamos tener cada vez una respuesta como personas consumidoras mucho más racional y responsable. Pero bueno, vamos a empezar si os parece. El orden que tengo yo aquí vamos a respetar lo que es el que pusimos en la jornada y por lo tanto en primer lugar será Narcís Cardona. Narcís es ingeniero de telecomunicaciones, es doctor ingeniero en telecomunicaciones y catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia. Es además director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, ITIM, y lidera desde el año 95 el grupo de comunicaciones móviles. Director en máster de comunicaciones, ha participado y liderado en proyectos de investigación en ámbito nacional y europeo. Los tres tienen un currículum intenso y extenso, y sus áreas de actividad en investigación en este momento se centran en los sistemas de comunicaciones móviles de quinta generación, los estándares de radiodifusión digital terrestre y en los dispositivos y tecnologías médicas inalámbricas. Aparte, pues Narcís es un colaborador de hace muchos años del movimiento de los consumidores, tanto de Abacu como de CECU y de la mesa de participación, y a quien agradezco muchísimo el que pueda acompañarnos. Y Narcís, pues bueno, tienes el uso de la palabra cuando lo consideres conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir unas imágenes para hacer un poco más amena mi presentación. Espero que estéis viendo pronto, tal vez en este momento. Perfecto. Sí, pantalla. Bueno, pues buenas tardes. Sí, Fernando ya me ha presentado. Yo quería hablar de los cambios tecnológicos en el sentido que pone el epígrafe de mi presentación, ¿no? De la digitalización a la hiperconectividad. Voy a hacer un comentario previo respecto a la intervención de Viviana, que me ha parecido brillante. Y es que la digitalización sí acerca a las personas entre sí, gracias a las comunicaciones o a las telecomunicaciones. Y la digitalización también es sostenible. Digitalizar ayuda a la sostenibilidad. Otra cosa es cómo usemos la digitalización, en favor de qué y en qué, hacia qué dirección.
Mira, te acerca a las personas, no hay más que pensar en la historia, ¿no? Hace un siglo la distancia entre dos personas se medía en días, ¿no? Los días que tardábamos en recorrer a pie o a caballo la distancia que nos separaba y poco a poco la hemos ido reduciendo pues, con infraestructuras viarias, con carreteras, con ferrocarriles y recientemente esa distancia se ha reducido a la nada, porque las telecomunicaciones ponen a las personas a una distancia infinitamente pequeña, a ninguna distancia en cuanto a la comunicación. Nosotros levantamos el teléfono y estamos comunicados con alguien en Australia, en China o en Sudamérica y por lo tanto estamos a décimas de segundo de distancia de esa persona. Eso no nos hemos dado cuenta tal vez, pero es lo que ha ido poco a poco generando este mundo global que aparece en la presentación, donde todo está conectado, mejor dicho, todos estamos conectados. Y también quería, al respecto de la digitalización, si es sostenible, pensad en una cosa que sucedió hace 20 años, y es que estábamos todos preocupadísimos porque se iban a acabar los bosques debido a la tala de árboles para generar papel. Y de repente aparecen los ficheros digitales, los archivos digitales, los escáneres sustituyendo a las fotocopiadoras, los correos electrónicos sustituyendo al fax, y empezamos a gastar menos papel de repente. Y toda esa vorágine de buscar una forma de dejar de consumir papel llegó por medio de la digitalización de la información escrita. Creo que sí aporta cosas a la sostenibilidad y a la comunicación o al acercamiento entre las personas. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, pues está pasando esto, ¿no? Que todos nos hemos acostumbrado ya a comunicarnos, ya que el teléfono sea esa ventanita al mundo. Es cierto, como decía Viviana, que si lo usamos mal podemos encerrarnos en el teléfono y lo que tenemos detrás son muchísimas más cosas. Hay un mundo físico mucho más interesante, pero también es cierto que esta hiperconectividad, dejadme llamarla así, en un sentido positivo de la palabra, este efecto de que todos estamos conectados, sin duda es positivo. No hay más que ver lo que ha pasado en la pandemia, cuando en efecto hemos podido salvar, creo, muchas mentes y muchas situaciones, gracias a que estábamos todos conectados y gracias a que hemos podido continuar hablando, viéndonos, incluso teletrabajando, ¿no? Desde casa, igual que en este momento estamos haciendo con este webinar. Claro, ha transformado la pandemia en muchas cosas, ha empujado en muchos aspectos la digitalización, ya se ha conectado. Recuerdo las dificultades que teníamos para instaurar la firma digital, que 2 semanas después de arrancar la pandemia se ha ido generalizando. El teletrabajo, por ejemplo, que parecía una cosa complicadísima de implementar y ahora es natural en muchas empresas o en las empresas que pueden permitirse esa posibilidad, ¿no? Especialmente aquellas que trabajan con productos no necesariamente físicos. Pero no sé si esta revolución va a continuar o pensáis que va a continuar en alguna dirección, digamos, muy doméstica o muy de personas. Es verdad que estamos conectando todo, ¿no? Además de que todos estamos conectados, ahora empezamos esa revolución de conectar no a las personas, sino también a las cosas. Y empezamos con las cosas que están en nuestro entorno. Y empezamos conectando nuestro reloj con el teléfono, nuestros auriculares con el teléfono, nuestra máquina de cocinar con el teléfono, nuestro televisor, nuestro ordenador, nuestra nevera. Esa revolución en el mundo de las cosas es lo que empezamos a llamar Internet de las cosas ya hace un tiempo, que se basa en que hay muchos dispositivos y muchos elementos de nuestro entorno que tienen un circuito electrónico, que pueden, por lo tanto, conectarse a través de una red móvil, inalámbrica, generar información, intercambiar información y usar esa conectividad de las cosas. Hemos pasado del todos conectados al todo conectado en favor de la industria, en favor de la vida, en favor de la sociedad. Como digo, tenemos que encontrar los mejores usos para esta hiperconectividad de personas y cosas. Pero no van a ser las redes sociales lo que al final, digamos, sea nuestro futuro. Nuestro futuro no consiste en convertir la sociedad en una red social, en el gallinero digital, que son las redes sociales, ¿no? Consiste en cosas mucho más interesantes, como decía, en pasar de ese todos conectados al todo conectado,
pero con objetivos concretos, con cosas que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿somos capaces de desarrollar vehículos que ya no contaminen? Sí, vehículos eléctricos o que no contaminen en su entorno próximo, vehículos eléctricos. ¿Cuándo empezarán a ser interesantes, además de que sean eléctricos? Cuando sean autónomos. Bueno, tal vez sí, porque le daremos a un botón y el vehículo nos conducirá de forma segura por las carreteras. Pero ¿cuándo todavía es mucho más interesante un vehículo autónomo? Cuando es conectado, cuando los vehículos hablan entre sí. Y esto lo vamos a ver pronto. Vehículos que se comunican de forma directa o que se comunican gracias a una conexión a través de la red móvil, que intercambian información y que por lo tanto garantizan pues que evitan colisiones o que evitan o que optimizan la movilidad, su desplazamiento, y como pongo aquí, el vehículo autónomo es interesante, puede ser eficiente, pero el vehículo conectado además es un vehículo seguro. Para eso queremos digitalizar, para mejorar nuestro entorno. ¿Qué pasa con la industria? Más o menos lo mismo. La industria vamos a conseguir que las máquinas, los robots, todos los dispositivos que se mueven dentro de un entorno industrial se conecten, intercambien información. Y si hacen eso, ¿qué conseguiremos? Pues conseguiremos eficiencia seguramente, más cuando muchos de estos dispositivos no los podemos conectar a un cable y a una fibra óptica, sino que muchos de ellos son ya robots o unidades móviles que desplazan piezas, que transportan dentro de una nave logística paquetes o mercancías. Entonces, la industria conectada va a ser una industria eficiente, porque va a permitir mejorar, optimizar, garantizar determinados procesos en un entorno industrial que no digitalizados o hechos con las técnicas, digamos, tradicionales de organización, llamadle manual, no tienen una eficiencia como pueden conseguir un grupo de dispositivos y vehículos que sí se conectan entre sí. Pero además de eso, el hecho de estar conectadas las máquinas que se desplazan en un entorno complejo, un entorno en muchos momentos peligroso, aquí estoy poniendo un puerto logístico, pues puede además dar seguridad. Entonces, la digitalización de los puertos, la digitalización de las industrias, la digitalización del automóvil, además de eficiencia y además de otras cosas, provocará esa seguridad o añadirá esa seguridad a nuestros procesos diarios de fabricar vehículos, de movernos con ellos o de estar en un entorno logístico. También en la medicina. Nosotros y aquí el primero que levanta la mano admitiendo esto soy yo, hace 10 años o 12, cuando estábamos pensando que debería ser la 5G, para explicarlo muy rápidamente, dijimos, la 5G, para que te hagas una idea, permitirá la cirugía remota. Bueno, ahora hemos tachado lo de cirugía porque realmente no es una tecnología suficientemente madura todavía para que eso sea algo razonable. Puede ser una demostración interesante, pero sí que nos permite ya aplicarlo a medicina remota. Aquí tenéis un ejemplo real de una cosa que hemos hecho nosotros, que es la ecografía remota. Estamos manipulando en la distancia, en la foto está en el mismo sitio para que se vea, un brazo robótico que está haciendo una ecografía a un paciente, ¿no? Puede ser una ecografía de pulmón, del tipo que sea, ¿vale? Y eso solo es posible con la conectividad de esta máquina que veis a la izquierda con el cirujano, el médico, la persona que hace el diagnóstico, que sería este chico que aparece a la derecha. Y todo esto ahora mismo ¿hacia dónde nos lleva? Es decir, toda esta sociedad tan conectada, si suponemos que todo está conectado, que todas las personas y todos los dispositivos, máquinas, vehículos están conectados, ¿hacia dónde nos puede llevar? Pues nos va a llevar hacia dos direcciones. Yo creo que alguna más interesante que otra. La primera es esta que os decía, de mejorar los procesos industriales, de mejorar los procesos logísticos, de mejorar la movilidad. Y la otra es qué sucede con el individuo, con el consumidor, con los que estamos comprando y utilizando terminales y teléfonos móviles, ¿no? Pues si os fijáis, nos están llevando hacia este metaverso. Es una palabra que no me gusta en absoluto en este momento todavía, pero
que es como lo de la cirugía remota de hace 10 años, ¿no? Para entender qué es lo que pretende ser la evolución de la digitalización de nuestras redes, pues es este metaverso. ¿Por dónde empezamos? Pues por la realidad aumentada, el colocarse unas gafas para poder ver escenas en 3 dimensiones o para poder ver escenas superpuestas a otras que son reales, que está captando la cámara, o para poder estar en un lugar físico viviendo literalmente en el mismo momento lo que está sucediendo en otro. Es decir, estar situado en mi oficina como en este momento, pero mis gafas o mis equipo de reproducción está reproduciendo lo que está pasando en la playa. Sí, entonces yo tengo la sensación eventualmente de estar en esa playa. Esto, como digo, nos podría llevar a pensar que solamente vamos a utilizar esto para el ocio, pero en realidad, si hacemos crecer esta tecnología de realidad aumentada o de realidad inmersiva, podemos llegar a mejorar los procesos de diseño, de fabricación, de producción, podemos mejorar el trabajo y acelerar muchas de las cosas que ahora cuestan muchísimo tiempo hacer, ¿no? Aquí tenéis en la foto, digamos, la primera aproximación a eso, que es una persona que está, en lugar de estar viendo la playa en sus gafas para efectos de, bueno, de ocio o de lo que sea, lo que está haciendo es viendo con sus gafas una pieza que está diseñando en 3 dimensiones y que puede girar, rotar, inspeccionar o probar. Eso podría pasar también porque aparezcan, digamos, dispositivos que nos permitan evitar las gafas y, por tanto, ver directamente sobre una proyección desde el terminal esa información en 3 dimensiones que queremos, lo que llamamos holograma, ¿verdad? Y eso, de nuevo, nos tiene que servir para mejorar los procesos de producción. Aquí, la realidad aumentada, quito las gafas ya, ponemos esta proyección holográfica, junto con lo que llamamos gemelos digitales, es decir, una reproducción digital, software, de lo que sería el vehículo real que está diseñando esta chica, que puede tener piezas reales y piezas digitales, serviría para mejorar la producción de estos nuevos diseños. Es decir, podemos pensar en un metaverso para vivir un mundo irreal o para, de nuevo, crear una red social en 3 dimensiones, si queréis llamarla así, ¿no? Pues sí, tendríamos el mismo gallinero de redes sociales, pero en 3 dimensiones. Pero nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en que esta realidad inmersiva y este manejo remoto de máquinas y esta inversión en reproducciones digitales de entornos sirva para esto, para mejorar la productividad. ¿Vale? Que tenéis otro ejemplo parecido. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Tecnología, claro, y ahora estamos con el problema y el debate sobre los chips y los no chips y si fabricamos en Europa o lo hacemos y si eventualmente lo podríamos hacer en España. La respuesta es sí a todo. Podríamos hacerlo en España, lo vamos a hacer en Europa seguramente y el problema es de poner en marcha una infraestructura muy grande que es la fábrica una fábrica de microelectrónica o de chips en poco tiempo. Eso nos lleva 10 años por lo menos y ese es el verdadero problema, el tiempo que necesitaremos para sacar o para volver a producir el primer chip en una nueva instalación. Y lo segundo, y es muy importante, y es que si intentamos desglobalizar o, digamos, quitarnos dependencias de otros países en cuanto a la tecnología, y por lo tanto estamos en Europa y aquí también intentando tener nuestros propios productos tecnológicos, volver a tener nuestra propia producción de chips y de microelectrónica, no tenemos que olvidar que lo que sí que hay que globalizar, lo que hay que conseguir que se extienda a la globalidad de todos los ciudadanos es la conectividad. Si todo esto que he contado en relación a la conectividad lo circunscribimos a las ciudades, pues terminaremos convirtiendo la digitalización y la conectividad en algo parecido a lo que está pasando con la banca, ¿no? Que terminamos abriendo más la brecha y lo que se tiene que hacer es cerrarla. Las comunicaciones permiten cerrar esa brecha si las desplegamos correctamente, si desplegamos en zonas no tan pobladas, si desplegamos en pueblos, si desplegamos en industrias que no necesariamente están en el parque tecnológico grandísimo pegado a la ciudad. Y esa extensión de esa digitalización, esa conectividad hacia cualquier sitio del país, igual que hemos hecho con las carreteras y los ferrocarriles, que estamos todavía peleando con ello, tiene que llegar, puede llegar a través de satélites, puede llegar a través de despliegues terrestres, pero tiene que llegar esa
globalización de la conectividad para no dejar a nadie atrás. Por ahora es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Narcís. La verdad es que es un mundo que, como bien se habla de revolución, cada día que nos levantamos parece que algunas cosas las estemos soñando cuando ya son realidad. Es verdad que hay cosas, como tú bien has dicho, que están un poco en esos inicios, y que además el tema de la sostenibilidad forma parte también de las nuevas tecnologías, con los ejemplos que has puesto. Lo que pasa es que sí que es verdad, y yo creo que es lo que comentaba Viviana, que muchas veces nos ponemos enfrente de una pantalla de un smartphone y nos olvidamos de la realidad, y la realidad está en la calle, y la realidad está relacionada con esos retos demográficos, medioambientales que tenemos. Y bueno, yo lo que sí que creo que al final has comentado es que esto debe ser para todos. O sea, no podemos hacer una ciudad que esté con el 10G y que una población a 40 kilómetros no esté ni con el 2G o con el 3G. Yo creo que debemos ir a marcar unas pautas para que, como defendemos desde siempre, no se queden atrás grupos de población importantes, como está pasando, por ejemplo, con el tema de los servicios financieros y las personas mayores o de entornos rurales, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar a muchas gracias, Narcís. Vamos a pasar al segundo de los ponentes. El segundo de los ponentes, pues también va a tratar un tema que para mí es esencial, porque se habla un poco de formación en estas materias digitales, en acciones o proyectos que hay sobre este tema, y bueno, no todos son exitosos, pero la verdad es que al intentar conocer un poquito mejor a Luis Miguel, he visto algunas acciones que me han dejado con los ojos abiertos y que seguramente nos comentará. Pues ahora será Luis Miguel Olivas, él es ingeniero de telecomunicaciones y máster técnico superior en dirección comercial y marketing, profesor de diferentes asignaturas de ingeniería de telecomunicación, de informática, industriales, caminos en varias universidades. Y desde 2012 está en la Fundación Telefónica, en la cual ahora mismo tiene la responsabilidad de la Dirección de Empleabilidad e Innovación Educativa, y es también director global de 42 en España. Ya nos explicará eso de 42 qué es, que bueno, aunque tenemos claro que es un modelo de formación, pero que la verdad es que tiene mucha más profundidad de la que parece. Por lo tanto, Luis Miguel, estamos ya dispuestos a escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por organizar este evento, esta sesión y invitarnos, ¿no? Voy a compartir también unas diapositivas y me alegra muchísimo hablar después de Narcís, porque realmente, bueno, soy un apasionado de la tecnología, de todo lo que tiene con la digitalización, pero como bien dice Narcís también, con esa visión optimista de las oportunidades que sí nos genera, ¿no? Yo quiero poner, y me voy a ceñir a los 15 minutos que habéis comentado, incluso voy a intentar ser un poquito más breve, pero básicamente estamos en un mundo en el que yo quiero también poner encima de la mesa este tipo de noticias que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, por un lado, para contextualizar dónde estamos y para seguir hablando de algunas de las cosas que ha comentado Narcís, también voy a traer algunas imágenes que lo van a ilustrar, pero estamos cada vez más escuchando noticias de estos dos tipos, ¿no? Esas noticias negativas que nos dicen las altas tasas de desempleo que tenemos y de desempleo juvenil, y muchos de esos puestos de trabajo que se están quedando sin cubrir por faltas de las competencias digitales que ahora mismo puede estar demandando el mercado laboral, ¿no? Pero todo esto yo quiero empezar armando un poquito de ruido, ¿no? Y si yo os pongo estas dos imágenes en pantalla, cualquiera que estéis ahí al otro lado de YouTube viendo esta sesión, os pregunto las grandes diferencias entre estas dos fotos. Pues muchos de vosotros diréis, bueno, uno parece por la vestimenta, uno parece verano, primavera, otro parece a lo mejor invierno, en uno hay más alumnos, otras menos, el color, ¿no? Pero realmente estas dos fotos concretamente son de la Escuela de Telecomunicaciones, donde tuve la oportunidad de estudiar, en la Universidad Politécnica de Madrid, como has comentado al inicio,
y son 37 años de diferencia, ¿no? 37 años de diferencia en la que, bueno, pues es verdad que hay universidades que están avanzando más, que están innovando más, o hay profesores o cátedras o departamentos que están intentando integrar nuevas metodologías también de aprendizaje en el aula, pero es verdad que nos encontramos que en muchas ocasiones casi utilizamos las mismas herramientas y las mismas metodologías que hace 37 años. Pero yo esta foto sobre todo quería avanzar un poquito más adelante, ¿no? Y es cómo fue esta foto en abril del 2020. Se paran nuestros centros educativos, se mandan a nuestros hijos a nuestras casas, y esta foto que veis aquí es abril del 2020, es decir, hubo un ejercicio por parte de los profesores, sálvese el que pueda, un ejercicio de supervivencia que yo me quito el sombrero y felicito a muchos de ellos, porque sin tener en muchas ocasiones los recursos por parte del centro educativo o las competencias para armar unos webinars o para armar unas sesiones por Zoom, pues intentaron coger la clase que estaban dando en presencial y ponerla al otro lado de la pantalla, ¿no? Y eso realmente sabemos que eso no funciona. Eso en muchas ocasiones a los que hemos tenido la suerte de seguir teletrabajando en casa a la vez que cuidar a los niños o hacer la comida, pues nos ha causado un caos educativo y un caos social, ¿no? Pero de aquello, yo sobre todo quiero quedarme con esa foto, ¿no? O sea, cuando hablamos de digitalizar en el sector de la educación, no consiste en repartir una tablet, ¿no? Hace falta mucho más allá, hace falta cambiar metodologías y hace falta otra serie de cosas, ¿no? Estamos ahora en un momento en el que, claro, cuando yo estaba estudiando en COU con 17, 18 años, mi padre, bueno, me decía, mira, hijo, tú el día de mañana para encontrar trabajo es muy fácil. Estudia una carrera, saca buenas notas, aprende inglés, ten el título y encontrarás trabajo seguro, ¿no? Pero claro, yo ahora, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Que estudien si en muchas ocasiones hay un gran número de ellos van a trabajar en algo que todavía no existe o que muchos de esos puestos de trabajo están en transformación continua o están en riesgo de desaparecer en algunas ocasiones por parte de todo el tema de la robotización y la inteligencia artificial, ¿no? E incluso, fijaros, esto es un dato que llama mucho la atención, pero que la edad media de las empresas viene bajando exponencialmente. O sea, antes teníamos 61 años de edad media de las empresas y ahora 18 años. Es decir, hay cada vez menos empresas del estilo de la nuestra, como Telefónica, que tiene muchos años de historia, ¿no? Pero están generándose nuevas startups continuamente y nuevos modelos de negocio que se adecúan a las necesidades de estas nuevas sociedades, ¿no? Y a mí me gusta también mucho esto, y voy aquí a pasar muy, muy rápido para no entretenerme más, pero para que veamos el crecimiento exponencial concretamente con estas fotos de la digitalización. Mirad, el teléfono fijo, claro, todos los que estáis aquí probablemente hayáis utilizado este teléfono, pero cuando esto lo pregunto y tengo al otro lado gente, chavales de bachillerato, creedme que muchos no saben ni lo que es, ¿no? Nació en 1878 y tardó 75 años en conseguir los 100 millones de usuarios. 100 años después nació el móvil y tardó 16 años en conseguir 100 millones de usuarios. Internet tardó 7 años, en el 2004 Facebook en tan solo 4 años consiguió los 100 millones de usuarios, WhatsApp en 3 años, Instagram tardó 2 años en esos 100 millones de usuarios, Candy Crush tardó 1 año, ¿no? Pero es que en el 2016 hubo una iniciativa, una aplicación, un juego que tardó 25 días, que fue Pokémon Go. En 25 días consiguió 100 millones de usuarios. Algunos me dicen, ¿y TikTok? Bueno, pues tendría que ver, pero tardó más de 25 días TikTok en conseguir los 100 millones de usuarios. Esto realmente es lo que nos lleva hoy un poco a esta sesión. Una digitalización que además ha llegado a todos los sectores productivos. Y esto es algo claro, esto es algo que además muchas de las cosas que ha comentado Narcís y cuando llegue algunas nuevas innovaciones o disrupciones tecnológicas, como puede ser el coche conectado, el coche autónomo, pues va a cambiar el día a día de nuestra sociedad y tendremos que estar preparados a ellos, ¿no? No hace muchos años teníamos todo esto en nuestras casas, en nuestras mochilas cuando nos íbamos de viaje, y ahora todo eso todos sabemos que lo llevamos en un bolsillo y que parecía un loco este hombre cuando quiso unir voz, datos, internet, voz y música, ¿no? En el mismo dispositivo. Lo que ha sucedido con el COVID es que se ha acelerado la penetración. Nuestro presidente, por ejemplo,
de Telefónica dice que hemos avanzado en tan solo un año como si hubiéramos, o sea, como 5 años antes del COVID, ¿no? Entonces, bueno, se han unido ese mundo digital y ese mundo analógico. Y una cosa muy importante, como decía, y esto ha llegado a todos los sectores productivos. Nosotros de Fundación Telefónica estamos dando formación para sectores como el de la construcción, el sector del transporte, con la COE, un proyecto que tenemos junto con también las patronales del sector. Estamos también viendo el tema de la hostelería, turismo, etcétera. O sea, realmente la digitalización ha llegado y cuanto antes nos subamos a este barco de la digitalización y de la formación digital en esas competencias básicas necesarias, mucho antes podremos abrazar el cambio y tener más oportunidades, ¿no? Claro, yo a mis hijos, claro, cuando vayan creciendo un poquito, cuando esa pregunta que me hacían con mis padres de qué te gustaría ser mayor, les diría qué te gustaría ser mayor en este mundo que va a ser tan cambiante y que te vas a tener que adaptar tantas veces a esa transformación digital, ¿no? Pero lo que tenemos clarísimo es que existe una nueva empleabilidad. Y esa nueva empleabilidad, y aquí quiero dejarlo bien claro, está demandando sobre todo 2 grandes bloques de competencia. Todo lo que tiene que ver con las competencias digitales. Y ojo, no todo el mundo tiene que ser programador. Eso es algo clave, ¿vale? Pero sí que todo el mundo tiene que tener unos conocimientos, unas competencias digitales mínimas o unas competencias digitales acorde a la necesidad o a la digitalización de su sector, ¿no? Y por otro lado, todas esas habilidades, y esto es todavía más importante, algunos le llaman habilidades blandas, habilidades transversales, en fin, habilidades emprendedoras, la capacidad de buscarte la vida, de ser proactivo, de trabajar en equipo, de adaptarte al cambio continuo y de aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque hoy más que nunca vamos a tener que poner en marcha esa capacidad de ir aprendiendo. Nos va a tocar reinventarnos muchas veces a lo largo de nuestra vida y más que nunca ese ecosistema universidad que se viene trabajando desde hace tiempo en colaboración con las empresas y ese sistema educativo de la formación profesional, hoy más que nunca es más necesario. Los sistemas educativos y la educación se va a transformar, las empresas estamos ya también transformando nuestros procesos de adaptación, de incorporación de empleados y de personas a nuestras plantillas, de transformación. Estamos en una continua transformación y más que nunca este binomio se convierte fundamental en ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Y comentaba Fernando al inicio, voy a dedicar 5 minutos más, comentabas un poquito sobre un proyecto que de verdad es bastante diferente y bastante disruptivo en cuanto a su metodología, que es 42. 42 hace 8 años nació en Francia y hoy somos más de 30 campus en el mundo. Nosotros desde Fundación Telefónica lo hemos traído a España, tenemos ya campus en Madrid, en Málaga, en Barcelona y en Urduliz, muy cerquita de Bilbao, ¿no? Y os invitamos a todos a que, si estáis cerca, vayáis a visitarlo porque realmente merece la pena este cambio de aprendizaje, de forma de aprender, ¿no? A mediados de septiembre salió en el ranking, en el puesto número 10 de las 100 universidades más innovadoras del mundo, ¿no? Pero nosotros decimos que 42 es mucho más allá que una escuela de programación, es un campus que está preparado para formar a los perfiles digitales que demanda más el mercado laboral, esos perfiles de expertos de programación, de Big Data, de ciberseguridad, de desarrollo de videojuegos, cualquier nuevo lenguaje también de programación que va a surgir, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros decimos que es una nueva filosofía de aprendizaje, que 42, aquí el alumno viene a aprender a aprender. Aquí en 42 realmente la clave es que se tienen que adaptar y tienen que buscarse la vida, y lo repetiré varias veces esa palabra, para poder avanzar en ese aprendizaje. Claro que se van a formar en todas estas tecnologías, en todas estas vacantes que están mandando el mercado laboral, ¿no? Que comentaba antes, pero la clave está en cómo se forman. Y esto es lo que quiero aplicar a todos los que se nos estáis oyendo hoy. O sea, la clave hoy en día, como decía, no es ser programador, sino tener las habilidades que también nos ayude a desenvolvernos en un entorno cambiante, ¿no? ¿Por qué? Porque en 42, fijaos, una de las grandes diferencias es que es una metodología en la que el estudiante es el dueño de su propia toma de decisiones en el ámbito educativo. Es decir, se aprende a su ritmo, ellos van cuando quieren, es un campus que está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana, deciden qué estudiar, cuándo estudiar, con quién estudiarlo, es gratuito, es una metodología que es gratuita, pero no existe la figura del profesor. Y ojo, y aquí nosotros de Fundación Telefónica tenemos muy claro que el docente es la palanca de cualquier cambio o de cualquier transformación en el ámbito educativo, pero que hace falta probablemente trabajar más el rol de facilitador del aprendizaje de los alumnos, que eso es lo que tenemos en 42. En 42 la clave sobre todo es que ellos aprenden a trabajar o aprenden entre pares, aprenden gracias a sus compañeros,
aprenden también con técnicas de gamificación que les ayuda a estar más motivados y juegan, o sea, mejor dicho, a la vez que aprenden, juegan y se divierten mientras van aprendiendo, van resolviendo retos, ¿no? Y tenemos un equipo pedagógico que facilita que esto pase, que facilita el aprendizaje y el recorrido de estos estudiantes. Y sobre todo que es una metodología que está funcionando, como digo, en más de 30 campus en el mundo con un 100% de inserción laboral. Y las empresas vienen a por estos estudiantes porque saben que han aprendido de una forma diferente, porque aquí el estudiante llega y nadie le dice lo que tiene que hacer. Se tiene que buscar la vida, tiene que preguntar a su compañero a la derecha, a su compañero a la izquierda, buscar en Google la información que necesita para poder ir avanzando en su nivel competencial, ¿no? Hay 2 momentos de prácticas en empresas y aquí estos momentos de prácticas en empresas, las empresas están valorando mucho también porque es un talento que ellos necesitan por un lado, pero que además si el día de mañana les contratan, bueno, si a día de hoy les contratan por una tecnología, cambia esa tecnología, el día de mañana tienen la capacidad de reinventarse muy rápidamente, ¿no? Como decía, estamos ya en 4 ciudades en España, muy pronto estamos también explorando, aparte de Madrid, estamos explorando en la Comunidad Valenciana, en Alicante, que esperemos que a finales de año, a principios del año que viene esté ya abierto el campus, y lo que tenemos, y con esto ya termino, nosotros desde Fundación TEFA tenemos claro este mensaje que damos, ¿no? Estamos en un mundo lleno de oportunidades, donde hemos tenido la suerte como país de que nos ha pillado bien preparados a nivel de telecomunicaciones, a nivel de fibra óptica. Como dice nuestro presidente, tenemos más fibra óptica que Alemania, Italia, Reino Unido y Francia juntas, ¿no? Hemos tenido esa suerte y la tecnología nos va a generar grandes oportunidades, pero es momento de pensar en las personas. Es momento de que acompañemos a estas personas a que se suban al barco de la digitalización, porque somos nosotros las personas las que vamos a transformar y a las que vamos a promover estos cambios digitales. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel. La verdad es que muy interesante. La verdad es que personalmente, incluso ahora en el Consejo Económico y Social, estamos haciendo un informe sobre formación dual y tal, y esto me ha llenado muchísimo, me ha generado muchísimas preguntas, pero al mismo tiempo también me ha ilusionado el que seamos capaces de cambiar esa... yo no tengo nada contra esa foto de la universidad, pero sí que es verdad que los nuevos cambios quizá también deben provocar la innovación a la hora de enseñar. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Es algo que desconocíamos y bueno, intentaremos también darle muchísima difusión, porque además, que como hablábamos anteriormente, lo que es gratuito parece que va más despacio, cuando al contrario, tenemos que intentar que lo que sea gratuito, si tiene valor y aporta valor, debemos hacerlo. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora con el tercero de los ponentes, al quien también tengo el gusto de tener, por desgracia, en esta pantalla. Me gustaría tenerlo personalmente y a mi lado, pero bueno, no tardaremos mucho en que todo esto ya sea más presencial, sin olvidar que obviamente no vamos a abandonar nunca el sistema mixto, de que podamos estar físicamente, pero que personas que no puedan desplazarse nos puedan escuchar de otra manera. Y vamos a terminar con la intervención de Ismael Quintanilla. Ismael es licenciado en Filosofía y doctor en Psicología, ha sido vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, donde además, a pesar de que es muy joven, se jubiló recientemente, presidente de la Sociedad Valenciana de Psicología Social y director de la Unidad de Investigación de Psicología Económica y del Consumidor de la Universidad de Valencia. Ha estado de profesor, invitado en numerosas universidades españolas, europeas y americanas, y bueno, conferenciante, yo creo que de todas formas y colores, en todas las jornadas, seminarios, congresos a los que ha sido invitado, que han sido muchísimos. Director de numerosos trabajos de investigación y de tesis doctorales, y además autor de numerosos artículos científicos y con más de una veintena de libros en su haber, hablando de psicología económica, psicología del consumidor, bueno, en definitiva, un conocedor con exhaustividad de todo lo concerniente
a la economía, el consumidor y tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista de conocimiento de lo que hacemos las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ismael, y bueno, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Hablar el último tiene sus ventajas, porque recoges sentimientos, emociones, argumentos que dicen tus predecesores y que han estado los dos brillantes, y desde aquí mi enhorabuena, pero tiene un inconveniente, y es que a lo largo de ese recorrido siempre hay alguna idea que no estás del todo de acuerdo y te entran ganas de contravenirla. Eso yo creo que tiene que ver con mi espíritu. No lo voy a hacer, evidentemente. Para eso tenemos el debate, ¿no? Pero de alguna forma, a Fernando, al presentarme como filósofo y luego como psicólogo, también soy economista, pero en fin, ¿por qué? Pues porque al final te das cuenta que el conocimiento no es saciable, ¿eh? Y que ese proceso de búsqueda lleva apareja la necesidad de reflexionar. Por tanto, así de entrada, yo decir que me manifiesto rotundamente a favor de la digitalización. Vamos, sin apenas fisuras. Pero lo hago también en igual medida de la humanización. Yo creo que la nuestra es una sociedad que está perdiendo buena parte de lo segundo, que vamos a recuperar, eso no creo que quepa duda, pero está ahí, ¿no? Hay una cita que se le atribuye a Einstein, que dice que temo el día en el que la tecnología supere nuestra humanidad. Y apostilla, haremos una generación de idiotas. Yo no creo que esto lo dijera Einstein, pero es verdad que circula por Internet dándonos la primera pista, que lo que figura por Internet y que más nos trae la atención generalmente no está confirmado. Yo he intentado confirmar esa cita y no he podido hacerlo. Pero hay otra mejor aún, que es de uno de nuestros grandes filósofos, que reconocidos a escala mundial, es decir, ya podéis ir donde vayáis, facultades de filosofía, por supuesto, y os dirán que saben quién es este señor. La cita es: yo soy yo y mi circunstancia. La mayor parte de la gente se queda aquí, no, es más, suelen decir yo soy yo y mis circunstancias, utilizando el plural. Esta cita pertenece a Meditaciones del Quijote y no la dijo nunca Ortega. Lo que dijo es: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que el individuo tiene un contexto, el momento presente, el coronavirus, el descenso de la empleabilidad, la llegada de nuevas tecnologías digitales, ese es el contexto, y eso nos afecta. Entonces, lo que dice Ortega, que era un vitalista, es: tú te tienes que imponer sobre eso y no dejarte llevar por eso, ¿no? Entonces, claro, ahí nos surge ya el primer tema, que tiene que ver con la ética, que es la responsabilidad. El ser humano es, ante todo, una entidad psicológica social responsable. Y sin esa responsabilidad, las sociedades no podrían funcionar. Y no tendríamos, por supuesto, ni ordenadores, ni ADSLs, ni teléfonos, ni nada parecido, porque no existiría el contrato social. Es verdad que la nuestra es una sociedad que olvida cada vez más este factor, que somos todos conjuntamente, ¿no? Y esa responsabilidad lleva aparejo o deriva de ella el fenómeno de la ética, ¿no? Pero claro, el fenómeno de la ética no se puede repartir a todos y por igual. No es igualmente responsable el director de una gran ONG que el director de una gran almacén, que el director de, que en este caso sería el rector de una universidad, que un niño o una niña adolescente, que un señor anciano. Por tanto, el fenómeno de la responsabilidad se distribuye por franjas de edad. Por ejemplo, un adolescente no es completamente responsable, porque una buena parte de hecho, la legislación, tú lo sabes bien, Fernando, no es igual para un adolescente que para un adulto, o no se aplica con el mismo código, ¿no? Y eso es porque efectivamente ese niño o ese adolescente es responsable de lo que es, y una buena parte de su responsabilidad depende de la familia, de sus padres, de sus educadores y de la propia sociedad. Ya sabéis aquel aforismo africano que dice que la educación de los niños y niñas es la tribu
toda la tribu responsable, ¿no? Por tanto, en este punto, el problema que tenemos es cómo conducir, luego hablaré un poquito de eso, o reorientar el comportamiento de esos críos. Es verdad que es un argumento demasiado utilizado, pero cualquiera de ustedes que nos están oyendo cogen el metro y verán lo que ocurre allí, ¿no? Pensar que esos teléfonos están comunicando algo es no tener un concepto correcto de la comunicación, porque para que haya comunicación tiene que haber interacción. Y lo que hay por los teléfonos es conexión. Para que haya interacción deben haber seres humanos. Claro, esto es el punto de vista de un psicofilósofo o un filósofo psicólogo, ¿no? Luego están los jóvenes. Los jóvenes tienen otro tipo de responsabilidades. Se supone que muchos de ellos ya bordean la mayoría de edad, pero el joven piensa con otros códigos, tiene otros intereses y, por tanto, claro, utiliza la tecnología con fines básicamente de ocio, de cotilleo, de larguísimas cosas que vemos todos los días a través de las redes sociales, ¿no? Y ahí la responsabilidad y la ética tiene otros matices. Y desde luego serían interesantes de ser analizados. No lo voy a hacer aquí, no voy a empezar a alargar estadísticas, pero cada vez en las consultas psicológicas vemos más problemas asociados a esos jóvenes. Después están los adultos. Los adultos tienen que batallar con la vida. Generalmente hoy en día, trabajan los dos. Y por tanto, las nuevas tecnologías las utilizan básicamente para el trabajo, básicamente para resolver determinado tipo de problemas que hoy en día no se pueden resolver de otra manera. Aquí en Valencia hemos tenido el fenómeno de la fusión entre Caixa y Bankia, y ha creado, y aún sigue creando una gran cantidad de problemas. Yo tengo que confesar públicamente que yo no he tenido ninguno. Y es porque efectivamente me manejo aceptablemente bien, probablemente no como Luis Miguel y Narcís con las nuevas tecnologías, pero yo tengo cantidad de compañeros míos que lo han pasado muy mal y que hoy en día empiezan a resolverlo, ¿no? Pero vamos, volviendo al tema de los adultos tienen que afrontar un aprendizaje continuo y constante. Es decir, es más, creo que ha sido Luis Miguel el que ha hablado de aprender a aprender. Bien, pero primero hay que desaprender. Y este es el gran problema. Desaprender lo que has aprendido, que esto es muy complicado, un adulto de una cierta edad, para aprender lo que tienes que aprender. Esto es una de las normas básicas de la moderna psicología cognitiva. Es decir, tenemos que ser capaces de desaprender lo que no nos sirve de nada, con los riesgos que esto entraña, para aprender lo que sí nos sirve, porque el concepto clave de este siglo XXI que ahora empieza es el concepto de utilidad. No es el concepto de desarrollo personal, por mucho que se diga, o el desarrollo de la formación. ¿Te es útil eso? ¿Te va a servir de algo? Claro, esto tiene mucho que ver con ciertas corrientes de carácter pragmático que provienen de una filosofía o una manera de entender el mundo. Bien, y tenemos finalmente la tercera edad, la ancianidad, como lo quieran ustedes llamar. Ahí hay grandes dificultades, porque claro, nuestro cerebro se conforma de una determinada manera. Por eso cuando digo que hay que desaprender, es porque efectivamente para aprender el funcionamiento de un iPad, como el que tengo yo aquí delante, tengo que desaprender el tomar notas o hacer determinado tipo de actividades mentales, ¿no? Por tanto, nos encontramos con un problema que tenemos que tener muy en cuenta. Perdón, porque me he acercado, me habrán visto toda la cara, no puedo estar mucho tiempo sentado porque tengo ciertas dificultades, por cierto, consecuencia del coronavirus. Yo creo que el problema de la deshumanización que estamos viviendo en el momento presente viene cargado de ignorancia y de egoísmo, por no decir, entre comillas, codicia. De hecho, el otro día, manteniendo un debate también por estos medios, alguien me dijo que la esencia del modelo capitalista se basa en la codicia. Y por eso, de ahí la competitividad, etcétera, ¿no? Claro, yo me asusté enormemente, ¿no? Porque claro, si todo el modelo económico tiene que funcionar de la codicia de algunos o de la mayor codicia de algunos sobre los otros, esto es tremendo, porque trae parejo efectivamente la deshumanización. Por tanto, hay que reivindicar la digitalización. También se apuntaba algo, la digitalización para taponar determinado tipo de inhabilidades o faltas de habilidades de algunos ciudadanos, ¿no? También nos encontramos con el problema del contexto.
El contexto actual es un contexto desde hace ya tiempo bastante diferente de lo que fue en el pasado. Algunos autores, el que fuera nuestro ministro de Innovación, hablando de sociedad red, y algunos otros, hablaban de la presencia de una nueva sociedad, una transición. Y es verdad. Lo que pasa es que no ha pasado bastante tiempo para poderla catalogar, ¿no? Sí que sabemos que el ser humano de la época clásica alcanzaba su estatus público en el foro. También sabemos, y esto duró mucho tiempo, que el estatus público en la Edad Media se alcanzaba en la catedral, en las iglesias. Sabemos que el estatus en el siglo XX se conseguía a través del mercado. Es el momento en el que de alguna manera llega o alcanza a llegar el marketing, ¿no? En ese contexto, y con la televisión al lado, nos aparece el concepto de homo videns, ¿no? El hombre que ve y que se cree todo aquello que ve, indiferentemente de la capacidad que tenga, no indiferentemente, en consonancia con la capacidad que tenga de discriminar aquello que ve. En la segunda parte del siglo XX aparece lo que algunos hemos llamado en nuestros escritos el homo consumens, el homo que compra, el homo que consume, aquel que alcanza su estatus público a través de lo que es capaz de comprar y de consumir, del coche, la casa, la ropa. Por tanto, ahí aparece lo que podríamos llamar una sociedad de apariencias, que nos ha llevado hasta el momento presente. Bueno, si el siglo XX fue el siglo del marketing, el siglo XXI está siendo el siglo de la informática, de la digitalización. Por tanto, emerge un nuevo concepto de persona, que sería el homo digitalis. Este homo digitalis pone en marcha una serie de habilidades que convienen mucho a las empresas. Una de ellas es lo que podríamos llamar el esfuerzo psicológico, es decir, que tenemos que aprender, porque si no aprendemos seremos incapaces de utilizar los servicios que nos brindan, ¿no? Y ese esfuerzo psicológico, hay gente que está dispuesta a hacerlo y otros que no. Yo, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo en hacerlo, no porque no sepa hacerlo, que lo sé, sino porque esto que voy a decir es una chorrada, pero que a mí me llega al alma, ¿no? Yo he sido de los que hasta hace nada, antes del coronavirus, tenía que ir a sacar un billete y me iba a la estación y lo sacaba allí, con el estupor que provocaba en mi familia, que todos lo sacaban a través de internet, y no os cuento en el que me vendía el billete. Claro, el tema es que me lo estaba vendiendo y yo le estaba diciendo, no, yo vengo aquí porque quiero mantener estos puestos de trabajo, interaccionar con ustedes, ¿no? Y yo miraba y veía que el que me estaba mirando y decía, no, pues yo me van a dar la jubilación anticipada, ¿no? Por tanto, ahí se ve alguno de los aspectos que estoy intentando señalar. Pero hay otro aspecto más en el esfuerzo psicológico, y es que reducimos la empleabilidad. Que vuelvo a repetir, esto es un argumento un tanto romántico y que tiene que ver con mi edad y mi circunstancia, ¿no? Yo creo que yo prefiero que me atienda una persona, pero claro, hay gente que no. Por ejemplo, a mi hijo le da igual, y a otros de estas diferentes franjas que he señalado, a un adolescente, a un señor que trabaja duramente y que no tiene tiempo para dedicarse a ir aquí y allá, le viene de maravilla. Pero personalmente me gusta mucho hablar con personas, sentir que estoy con personas, ¿no? Pero claro, es porque a mí siempre me ha preocupado mucho el tema de la humanización. Yo soy de los que cree que no es que la estemos perdiendo, pero sí que es verdad que la estamos limitando muchísimo, ¿no? Y eso pues a mí me preocupa. Por otra parte, yo creo que, a ver si lo sé explicar convenientemente y de forma que sea comprensible. Yo creo que, lamentablemente, los psicólogos vamos a tener mucho trabajo en la próxima década. También es verdad que no será así, porque para que tengamos trabajo nos tienen que pagar y la gente probablemente cada vez disponga de menos dinero. Pero dejando esto aparte, que requeriría un análisis de psicología social más profundo, yo pienso que para conseguir el cambio y la adaptación digital hace falta cambiar de actitud, hace falta adaptarse a ese cambio.
Probablemente, vuelvo a repetir, un adolescente hoy en día esos problemas no los va a tener, pero la gente ya de una cierta edad esos problemas los va a tener. Y por tanto, en psicología tenemos que dar el paso siguiente, ¿no? Fíjense, uno de los problemas que tenemos con aspectos, en este caso, criticables de la digitalización, es que yo tengo colegas que están haciendo terapia a través de Internet. Esto hay mucha gente que lo ve normal. Y posiblemente lo sea para determinado tipo de problemas. Dejar de fumar, porque ahí se trabaja mucho con psicología conductual, entonces lo que hacemos es premiar, entre comillas, o castigar determinado tipo de conductas, aconsejar. A veces basta, como indicaba antes Narcís, con conectar. Pero hay otro tipo de problemas que requieren otro tipo de acercamiento, no se pueden producir por Internet. Esto es verdad que ocurre con otras muchísimas cosas, no solo en psicología. Pero ponía este ejemplo ilustrativo porque a mí me parece que es fundamental el contacto humano, ¿no? Yo creo que no lo podemos perder. Y que es verdad que, pues bueno, yo con el tema del coronavirus, nosotros hemos conectado, tenemos una familia muy viajera y un día estuvimos conectados, gente que estaba en Estados Unidos, con gente que estaba en Francia, en Inglaterra, en Italia, y pasamos 1 hora y media toda la familia viéndonos a través de la pantalla. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué espléndido! Cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos móviles, que no son móviles, porque si fueran móviles los llamaríamos y vendrían. Son otra cosa, son transportables. Pero el lenguaje tiene ese tipo de trampas, ¿no? Pero en fin, dejando la broma al lado, recuerdo que tuve que hacer un viaje a Canarias. Y se produjo la anécdota en mi departamento. Yo he sido, toda mi vida he estado en el departamento de Psicología Social, aunque he dado clases, por cierto, en la Politécnica y en la Facultad de Económicas. Pero en fin, el debate era un compañero que me decía: yo en mi vida tendré un móvil. Eso es un retraso, pero que lo defendía vehementemente, sin darse cuenta que lo que estaba defendiendo es un pasado y que lo que hay que hacer es adaptarse al presente y a lo que pueda venir, porque la sociedad no para, siempre evoluciona. Y hay gente que dice evoluciona peor. No, la sociedad simplemente evoluciona, como sea. Luego ya veremos qué consecuencias puede tener eso. Y es inevitable, ¿no? Pero en fin, para acabar la anécdota, yo sí que me compré un móvil. Aquello no era... era ligeramente transportable porque pesaba 1 tonelada y me fui a Canarias. Y entonces cuando volvíamos tuvimos un aterrizaje, igual alguien lo oyó, tremendo en Málaga. El avión entró desbocado, en fin, de estas experiencias que no olvidas. ¿Saben lo primero que hice al llegar a la sala de espera? Coger el teléfono y llamar a mi mujer. ¿Cómo estáis por ahí? El oírle la voz fue de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y en ese punto, créanme, en ese punto me di cuenta que la tecnología que supone la digitalización había venido para quedarse y que teníamos que adaptarnos y al mismo tiempo modificar ciertas cosas. Y yo como psicólogo social he trabajado muchísimo al intento de formar, informar y desarrollar a la gente respecto de estas fenomenologías que nos rodean. En fin, creo que es suficiente, ¿no? Fernando. Contigo nunca es suficiente, ya sabes que nos encanta escucharte, pero bueno... No te iba a decir yo que no, cuando me invitaste, con tus elogios, en fin. No, muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que sí, que hay muchas cosas que los que ya peinamos canas nos preguntamos. Hay cosas que nos dan cierto miedo, otras nos dan respeto, posiblemente más por desconocimiento que por lo que puedan generar en sí. Pero es verdad que yo creo que también somos una generación que nos gusta pensar las cosas, o por lo menos que se piensen. Yo, por ejemplo, antes cuando Viviana ha comentado, y Viviana es bastante más joven que yo, que no olvidemos, es por eso, es decir, porque hay veces que las personas, sobre todo cuando ejercemos nuestro papel de consumidores usuarios, nos cegamos en una cosa y no terminamos de ver otras. Entonces, con esto de las tecnologías, y de hecho, por ejemplo, una de las preguntas
o de las reflexiones que nos hace en este caso Carmen Sabater de Cataluña. Dice, no, si la tecnología está muy bien, hablando del tema de los coches eléctricos y tal, dice, pero ¿y los residuos que generan? ¿Y las baterías de todos esos coches eléctricos cuando, por ejemplo, las pilas que utilizamos diariamente todavía no tienen un recorrido desde el punto de vista de tratamiento y tal demasiado bueno? Entonces, bueno, pues tenemos esos miedos, es decir, no es que la digitalización tenga que parar, ni muchísimo menos, porque además es imparable, sino que además debemos pensar en todo lo que va dejando, en esa sostenibilidad, en un uso responsable y adecuado. Por lo tanto, bueno, yo creo que esta tarde ha sido una tarde muy completa. Tenemos preguntas que nos han ido realizando, ya no solamente reflexiones como la de Karma, sino algunas que yo me vais a permitir que estoy intentando aquí unificarlas y así haceros algunas preguntas que sí que me gustaría que pudieseis contestar. Por ejemplo, una que yo creo que va más dirigida a Narcís. Bueno, puede ir a cualquiera, pero a Narcís principalmente. Hace años, hace 20 o 30 años, cuando hablábamos, por ejemplo, de la construcción de una vivienda y desde el punto de vista de la responsabilidad, claro, decíamos, a ver, ¿quién tiene la responsabilidad en caso de un problema con esa vivienda? ¿El arquitecto? ¿El aparejador? ¿El constructor? ¿El promotor que me lo ha vendido? Entonces, hubo que hacer una normativa para que a cada uno darle una responsabilidad dependiendo del tipo de problema. Y claro, y ahora la pregunta que mucha gente se hace con el tema de la inteligencia artificial, de la tecnología, es, bueno, y en caso de que falle esto, ¿a quién se le echamos la culpa? ¿Al informático, al matemático, al programador, al profesional de la rama, es decir, al médico que está utilizando a la empresa que me ha vendido el software? Entonces, eso de las responsabilidades, tú como experto en tecnología y tal, ¿cómo lo ves? Es decir, en el caso ese, por ejemplo, que has puesto de que a mí me estén haciendo algún tipo de intervención médica y algo falle, como hay varias profesionales implicados, eso no sé, ¿cómo se debería hacer? ¿Cómo se debería dirimir ese tipo de responsabilidades cara a los usuarios y a los consumidores? Fíjate, Fernando, no sé quién ha hecho la pregunta, pero ha dado un clavo interesante, y es el de la cadena de responsabilidades, ¿no? Que en efecto ya se estableció para otros casos, como, bueno, se cae un edificio y ¿de quién es la culpa? O sea, hay una cadena de responsabilidades y de procesos que se han previamente identificado y que permiten, en función de identificar qué es lo que ha fallado y, por lo tanto, determinar cuál es la responsabilidad última y de quién, ¿no? Y en el caso de los sistemas que estamos poniendo en marcha de inteligencia artificial para gestionar un vehículo o de cirugía remota el día que llegue, pues estaremos igual. O sea, cuando una máquina falla en un quirófano, Dios no lo quiera, hay que determinar una responsabilidad, ¿no? Y si es del mal uso que ha hecho el que está usando esa máquina, o de la máquina en sí misma, o de un mal funcionamiento yo qué sé, de una pieza por mantenimiento. Eso que se hace habitualmente en lo que ya está en el mercado, por supuesto se va a hacer. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que la tecnología tiene las piernas mucho más largas que la regulación, como ya sabes, es decir, corre mucho más la tecnología que las normas y la legislación. Y entonces quizá lo que hay que digitalizar muy rápidamente también es la regulación a eso, ¿no? Es un problema que arrastramos de siempre, ¿no? Que sí, a lo mejor ponemos siempre la normativa después de que la tecnología ya está en el mercado. A lo mejor tenemos que pensar en cambiar la política al revés. de inteligencia artificial. Buenos casos. Bueno, muchísimas gracias, Narcís. Sí, es verdad que la tecnología va mucho más deprisa y a nosotros cuando nos empiezan a llegar para hacer sugerencias o alegaciones a normas, decimos, ostras, pero va usted a regular esto que hace 5 o 6 años que hay otra cosa en pie. La verdad es que te genera esa duda de cómo ir, no al mismo nivel, pero sí un poquito más adelantado. A ver, Luis Miguel, como has hablado mucho tema de formación y tal, hay una pregunta que la verdad que me parece que es muy interesante, es muy sencilla, pero muy interesante, y es si habéis detectado, por ejemplo, en el campus 42 o en otra iniciativa, es un interés creciente en formación de temas digitales en edades más avanzadas. Es decir, o si solamente
van los jóvenes, o cada vez la tendencia es cambiante? Pues mira, muy buena pregunta porque realmente estamos detectando dos cosas. Una a nivel social que la conocemos y es que la demanda de estudiantes que aplican a las universidades, a las ramas de ingeniería, va descendiendo cada año, algo sorprendente porque realmente estamos en un mundo en el que cada vez hacen falta más esos perfiles y en España el número de ingenieros, el número de estudiantes que empiezan ingeniería va reduciéndose, pero por otro lado, efectivamente, en nuestros campus de 42, cada año va incrementando la edad media de los estudiantes. Ahora mismo estamos, para estar en 42 solo hace falta tener 18 años, tenemos alumnos de 18 años a 61, concretamente el más joven o el más veterano en experiencia tiene 61 años, y nos encontramos que la edad media va creciendo, estamos ahora en una edad media de unos 32 años, y eso viene provocado desde luego por la situación social que tenemos en España. O sea, en cuanto ha pasado el COVID y muchísima gente se ha quedado sin trabajo y sin empleo, buscan también una oportunidad de reinventarse, una oportunidad de probar en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de los perfiles digitales, a ver si tienen ahí esa cabida, ¿no? Desde luego, nosotros decimos que lo que es la programación, la educación o la formación en perfiles digitales no entiende de edades. Y añado, tenemos otro reto social también para intentar reducir la brecha de género. O sea, necesitamos las empresas tecnológicas y en estos programas de formación necesitamos cada vez más mujeres y el talento femenino se tiene que acercar también a la tecnología, que tenemos ahora mismo pues, un porcentaje muy bajo de mujeres en un campus como 42, ¿no? Y decía que no entiende de edades y además te encuentras con que ahí la labor no es tanto de la persona que con 40, 50, 55 años, incluso 61 años, viene a intentar reinventarse a 42 y vienen ya con esa actitud de reinventarse, sino que ahí la labor yo creo que tenemos que hacer también un cambio cultural en las empresas, en los procesos de contratación de las empresas. Tenemos que dar las oportunidades también a estas personas que traen ya una trayectoria, una experiencia laboral y están con esa actitud de reinventarse y de aprender en el mundo digital. Sí, la verdad es que muchas veces inclusive cuando alguna persona ve una herramienta como puede ser esta de Campus 42, muchas veces lo que piensa es, esto casi se lo voy a dejar a mi nieto, se lo voy a dar a mi nieto. O sea, yo creo que eso de que personas de 60 años estén interesadas nos tiene que hacer abrir un poco la mente a que todas estas herramientas formativas también están abiertas a personas que no tenemos 18 años o que tenemos 18 multiplicado por varios. Gracias, Luis Miguel. Ismael, una pregunta que debe ser sencillísima, pero que yo no... Es decir, aquí me preguntan cuál será la edad idónea para introducir el uso responsable y de manera progresiva de las tecnologías en los niños. Y luego también me pregunta qué diferencia hay entre utilizar y abusar. Está bien, a ver, lo primero, voy a ser muy rápido contestando y perdonar que sea tan animal. Con Diguem así a Valencia, como decimos aquí, tan animalote, ¿eh? Cambiando el sistema educativo de una puñetera vez con el consenso de todos los grupos políticos e instituciones de este país, que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien. Me ha encantado ver las fotos que presentaba Luis Miguel, porque claro, las aulas ya no son así. Es decir, con Bolonia, imagino que eso lo sabrás igual que yo, pero las fotos, con Bolonia el aula no puede ocupar más de 50, con lo que imaginad las consecuencias que ha tenido esto con el coronavirus, ¿eh? Es decir, en el sentido que donde eran 50 había que meter 20 o menos, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado muchísimo la universidad. De la misma manera que el uso de nuevas tecnologías en la Universidad de Valencia, una maravilla, pero no te digo la Politécnica, ¿eh? En la cual yo conozco aceptablemente bien. Bueno, mira, la manera de distinguir entre uso y abuso es que el uso reporta necesidad y el abuso reporta adicción. Es decir, cuando yo no puedo evitar algo, cuando tengo un sentimiento urgente de comprar algo,
cuando no puedo dejar de hacerlo, hay abuso, sin que haya necesariamente una adicción potente, ¿no? Y cuando estoy actuando de acuerdo con la necesidad, es la manera que en psicología interpretamos como correcta, ¿no? Las adicciones son uno de los grandes malos de nuestra época, y las adicciones a las nuevas tecnologías no os lo quiero ni contar. Es decir, no es un tema en el que yo trabaje, pero vivo rodeado de psicólogos y os aseguro que las terapias están... Es una exageración, no me gusta exagerar, pero va mucha gente por problemas de adicción a las nuevas tecnologías. Por tanto, en el momento que se empieza a notar que me excedo y que dependo de esa compra, pues hay que empezar a preocuparse, ¿eh? Yo tenía un compañero, profesor de universidad, acabo rápido, que ya se jubiló, que cuando se jubiló se dedicaba a ver estos programas donde hacen venta a través de... Le venden un sistema para hacer gimnasia rápidamente o una nueva cacerola y el tío lo compraba todo. Y un día me preguntó y le dije, tío, tú tienes una adicción a eso del coleccionista o como se llame, ¿no? Y fue curioso porque era psicólogo, lo que pasa es que era psicólogo matemático, ¿no? Y el hombre, ostras, Quintanilla, tienes razón. Y pues eso, o sea, ponerte y comprar un día en Amazon, vale, ¿no? Pero comprar todos los días sistemáticamente, hay algo que no va. Y acabo. A veces es importante buscar un experto o una experta que te diga, sí, realmente estás abusando. Desde el punto de vista social no creo que sea difícil que nuestros congresistas se den cuenta que están abusando de algo. Sí, gracias, Ismael. Nos preguntan dos personas, Luis, sobre el Campus 42. ¿Cómo poder informarse, cómo poder llegar? No sé si nos quieres dar alguna información más porque ha despertado interés. Sí, bueno, como decía, toda la información la tenéis en la web de los campus, 42madrid.com, 42málaga.com. Es muy sencillo el registro, no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, hay que pasar unos test y enseguida tienes plaza para coger una oportunidad ya formativa en 42. Y además aquí también invito a los que nos estén escuchando, a los centros de formación profesional, incluso a las universidades, que estamos también haciendo bastantes cursos adaptados tanto a los estudiantes de FP, de formación profesional, como también incluso docentes que están viniendo y están viviendo una experiencia diferente de aprendizaje. O sea, nosotros como Fundación Telefónica queremos que podemos aportar también algo a la sociedad, que es intentar contribuir como catalizadores del cambio educativo, como comentaba también un poco Ismael. Nosotros con estos modelos lo que venimos es también a enseñar a la sociedad que esto funciona y estamos de la mano tanto de centros educativos como de consejerías, de ciencia, de universidades o incluso con el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, ofreciendo una experiencia de aprendizaje un poco diferente, ¿no? Para que si también esos profesores que vienen y están con otros 5 días formándose puedan luego replicar en el aula alguna de esas técnicas que utilizan, ¿no? No queremos, en un momento inicial, la universidad vio que esto venía a ser competencia de ella y lo que luego han visto es que hay muchísimas capacidades para hacer de forma conjunta. Incluso estamos en conversaciones ya para que dentro del 42 haya algunos de los itinerarios que sean reglados. En Francia ya el Ministerio de Educación los ha homologado como títulos oficiales. O sea, estamos hablando de que es un proyecto que va a crecer, que va a ser una oportunidad de futuro y de presente para muchos de ellos. Y efectivamente, afortunadamente la universidad, como decía Ismael, está cambiando, no al ritmo que nos gustaría a todos, y una de las cosas que tiene un proyecto también como 42 es que se acelera o se intenta forzar también a que esas instituciones educativas y esas instituciones públicas puedan acelerar los cambios. Ojo, insisto, también de la mano del Ministerio de Trabajo, del SEPE, en fin, que hay que cambiar también políticas de contratación, etcétera. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo a Narcís, pero sí que me gustaría que después de que Narcís me conteste, os daré paso a cada uno para ver si sois capaces de en 10 segundos poder contarme hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos de ir cuando hablamos de digitalización de la sociedad, ¿vale? Simplemente un par de frases que puedan resumir o que nos puedan hacer pensar. La última pregunta era, Narcís,
¿cómo está España? Cuando hablamos de digitalización, lo que no sé es si es en infraestructuras o en nivel de formación, no lo sé, pero yo supongo que será más infraestructura. ¿Cómo está España en comparación con Europa y el resto del mundo? Porque bien se dice que en España tenemos un desarrollo del 5G superior. No sé, ¿cómo está ahora mismo esta situación? Bueno, sí, a nosotros la llegada del estándar del 5G nos ha pillado con un despliegue de fibra óptica muy bueno, muchísimo mayor que en cualquier otro país europeo. Y por una vez podemos decirlo así con la boca bien grande. Tenemos varias veces más fibra óptica desplegada que Francia o que Alemania o que el Reino Unido. Si bien es verdad que es fibra óptica que va a los hogares y que va a los hogares en las ciudades, ¿no? Entonces ahora el intento o la siguiente fase es intentar que esa banda ancha llegue al resto de las poblaciones, ¿no? Y que vaya poco a poco haciendo esa capilaridad para de verdad llegar a favorecer eso que con la pandemia hemos empezado a experimentar, que es la deslocalización del trabajo o la desconcentración de las ciudades para que la gente pueda estar más tiempo y trabajar, producir más en poblaciones más pequeñas. Eso se está haciendo también. Está en marcha el plan único, banda ancha, que pretende justamente eso, ¿no? Cubrir todos esos huecos de despliegue de esa fibra, porque al final la digitalización es obviamente generar información digital, pero sobre todo compartir esa información digital a través de las redes y tener acceso a ella, ¿no? Si no, pues, si no hay acceso a la información, la digitalización está incompleta. Entonces, en ese punto estamos muy bien en cuanto al despliegue por comparación con otros países en fibra óptica, pero todavía con los deberes por hacer en que de verdad la banda ancha llegue a sitios un poco más remotos. Sí, de hecho, tanto en el Consejo Económico y Social de España como en el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, en los informes de entorno rural se comenta la necesidad de que el proceso de digitalización llegue también a esos entornos con las mismas capacidades. Bueno, estamos terminando ya. Os pido pues esos 10-15 segundos simplemente un poco para como una reflexión de hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir con el tema de la digitalización. Por lo tanto, pues si queréis, pues el orden inverso a cómo habéis intervenido. Ismael, cuéntanos. Una acotación en primera frase: el nuestro es un sistema económico, político, social complejo, con múltiples variables, y por tanto cualquier tipo de predicción que se pueda hacer puede depender de un mínimo giro. Pero si es que no hubiera ese efecto causal que pueda provocar un caos con mayor o menor calado, la sociedad va a ir a mejor. Esto no cabe ninguna duda. Es decir, que cogemos del Renacimiento hasta aquí y la sociedad en general, a escala mundial, ha ido a mejor en esperanza de vida, salud, educación, y por tanto vamos a seguir yendo a mejor. Lo que pasa es que hay un temor que yo tengo, y es que estamos perdiendo de vista los enfoques que precisamente dan vida a las nuevas tecnologías, como son aquellos que provienen de la discusión filosófica, que como se interpreta que no es útil, pues no se hace, ¿no? Y yo creo que hay que volver a ese humanismo que potenció y que ha potenciado de una manera espectacular las sociedades del bienestar. Me temo yo que ahí no vamos bien encaminados. Yo creo que habría que recuperar el espíritu de la filosofía, pero no en términos de tocanarices, no, en términos de reflexión profunda de dónde estamos y hacia dónde vamos desde el punto de vista de una filosofía social. Muchísimas gracias, Ismael. Luis Miguel. Bueno, muy breve. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento clave a nivel humanidad, a nivel social, en que tenemos que abrazar las oportunidades que nos va a generar la digitalización, pero que sobre todo tenemos que abrazar con optimismo y subirnos a ese barco que va a ir creciendo exponencialmente y que no vamos a volver atrás, pero que sobre todo, un poco en línea también a lo que está comentando Ismael, como dice también nuestro presidente de compañía, hace falta que esa digitalización llegue a todos los entornos, hace falta que llegue, como decía también Narcís,
a esas personas, esos colectivos que no están teniendo acceso por temas de conectividad, por temas de infraestructura, de equipamiento, de recursos económicos, y como sociedad tenemos ese gran reto de que la digitalización llegue también a la parte también de filosofía digital, humanismo digital, y haya una ética detrás de todo esto que estamos viviendo, en el que realmente va a ser una oportunidad de futuro tremendo para este país. Muchas gracias, Miguel. Narcís. Un poco abundando en lo que ya se ha comentado, ¿no? Pero yo creo que la digitalización, que nos va a traer muchísimas cosas positivas para la sociedad y para la industria y por tanto para todos nosotros y para el trabajo y para el mundo en general, tiene que ser dos cosas. Tiene que ser homogénea, es decir, que llegue realmente a todas partes. No podemos estar con la mitad del planeta digitalizado y la otra mitad no, o con la mitad del país digitalizado y la otra mitad no. Y segundo, que tiene que ser racional, es decir, que usemos esas ventajas de la digitalización en positivo, que no utilicemos, como pasa con muchas cosas tecnológicas y ya se han comentado durante la tarde, la digitalización para, digamos, cosas más espurias, sino que realmente utilicemos las bondades de la digitalización en un uso racional de lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Todavía está entrando alguna pregunta. Hay gente que está preocupada por la complejidad de algunos programas que utilizan los teléfonos, sobre todo cuando se trata de interactuar entre usuarios y administraciones públicas, pues algunas aplicaciones en materia de sanidad, las complicaciones que tienen. Yo me vais a permitir que antes de acabar, tres cosas muy rápidas. La primera es, por supuesto, agradeceros a vosotros tres el que hayáis pasado un rato con nosotros. Os lo agradecemos muchísimo. Vamos a hacer difusión de esta grabación tal y como hemos hecho en todas las webinars que venimos haciendo. La verdad es que la última que hablamos de digitalización tuvo centenares de visiones posteriores a la jornada, con lo cual nos congratula de que sean de interés. En segundo lugar, me gustaría, y lo tenía que haber hecho al principio, pero mi cabeza no da para más, es agradecer al personal de Abacu, principalmente encabezados por Inma y por María, el que puedan posibilitar el que esto lo llevemos adelante, porque aparezco yo siempre en pantalla y parece que haga yo todo, y yo soy el que menos hago, y eso he de reconocerlo, y por lo tanto agradecerles a todo el equipo encabezado por ellas el que esto se pueda desarrollar. Y voy a acabar simplemente con dos o tres frases que habéis utilizado, lo de todos conectados a todo conectado, esa me ha gustado mucho, la de la sostenibilidad de la digitalización. Yo creo que la digitalización puede ayudar a ese proceso de sostenibilidad en el que tenemos que estar inmersos en nuestras decisiones de consumo y de compra. La de yo soy yo y mis circunstancias es algo con lo que convivo diariamente, y te agradezco que lo hayas recordado, lo de desaprender, y que obviamente cuando estamos hablando de formación en competencias digitales no hay edad, no hay edad. Es verdad que una persona con 20 años va a tener unas capacidades que posiblemente yo con 54 me van a costar algo más, pero puede suponer un reto, y sobre todo mi experiencia puede ayudarme a lo mejor a manejarme mejor con ese reto de seguir aprendiendo independientemente de la edad que tengamos. Nosotros vamos a visionar nuevamente toda la jornada, vamos a sacar conclusiones y vamos a intentar profundizar a lo largo no a principio, pero sí a final de este año, con una nueva jornada donde queremos profundizar en alguna de las conclusiones, pero a ver si es posible que esa jornada ya sea híbrida, como los coches, es decir, presencial y también a distancia. Por lo tanto, pues seguro que volvemos a molestaros, y bueno, espero que hayáis estado cómodos y sobre todo que las personas que nos han estado escuchando ahora en sus entidades, asociaciones, oficinas municipales de información al consumidor puedan difundir lo que hayan aprendido. Por lo tanto, el agradecimiento a Abacu por vuestra colaboración, y espero que nos veamos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
A nosotros. pronto. Hasta luego a todos. Adiós.